Buenos días, a continuación vamos a exponer el sistema adaptativo de videojuegos para emergencia fuerte, autor Francisco Díaz, tutor José Aguilar, cotutor Junior Altamiranda. Agenda. Hablaremos de la introducción, trabajos relativos, comportamiento emergente en juegos serios, arquitectura de motor de juego serio emergente, su sistema adaptativo del videojuego, casos de uso, para sistemas clasificadores difusos, algoritmos de colonia de hormigas, algoritmos culturales y las conclusiones. Introducción. Los juegos serios emergentes son la fusión de dos teorías. La teoría de juegos serios, que son juegos utilizados con diferente propósito a la de diversión, ya sea para la medicina, estrategia militar, educación, formación o simulación de arquitectura, etc. La teoría de juegos serios emergente es otra teoría que se encarga de realizar emergencia dentro de los videojuegos, tanto en la narrativa como en sus conductas. Vemos el juego Cancer Space, que es un juego serio emergente, el cual se utiliza como juego serio, ya que se puede utilizar en la parte de medicina, y emergente porque narra diferentes tipos de historia. El SAT, Sistema Adaptativo de Videojuego, posibilita el comportamiento emergente del juego serio emergente, tal que las diferentes formas de emergencia se pueden dar en el juego para adaptarse al entorno. En ella podemos observar que hay tres tipos de emergencia fuertes. Una que es la de estrategia, que se utiliza el sistema clasificador difuso. La otra que es de secuencia, que utiliza el algoritmo de colonia de hormigas. Y la de propiedad, que utiliza el algoritmo cultural. En trabajo relativo tenemos en el área de emergencia Aguilar, que plantea un juego emergente denominado Metrópoli, el cual es una ciudad autogestionada donde se pueden realizar construcciones en sus áreas. Se utilizan los parámetros para ampliar o reducir el área, vamos a suponer, entre un hospital, una zona educativa y el área industrial. Puede ser más amplia o más reducida. Esto es emergencia de propiedad. En Brandao se analiza la emergencia narrativa de un videojuego, y en Bigogno se define la disonancia ludo-narrativa al desacuerdo entre la narrativa acoplada, que es creada por el autor del videojuego y es lineal, y la narrativa emergente, que es aleatoria y que puede ocurrir cosas inesperadas no programadas por el autor del videojuego. En cambio, en la lógica difusa, PAN propone una versión difusa de un juego gráfico, que puede ser el de memoria. En Efalagni se utiliza la robótica de rehabilitación con el videojuego ReadGame para pacientes con trastornos neuromusculares, utilizando técnicas difusas en equipos de Xbox. En Chaffee se presenta un análisis de las técnicas de inteligencia artificial más utilizadas en los videojuegos, tanto redes neuronales, sistema de clasificador de aprendizajes y algoritmos genéticos. Comportamiento emergente en el juego serio emergente. La emergencia fuerte genera cambios profundos en el juego. En la pirámide de emergencia de los juegos serio emergente, la emergencia fuerte está de rojo y la emergencia débil de amarillo. En la primera, que es la estrategia, las tácticas que ocurren en el juego, por ejemplo la estrategia de golpes en juegos como Street Fighter y Mortal Kombat, que son generadas por los usuarios más el programador no lo ha realizado. En la secuencia tenemos el cambio de escenario, por ejemplo en juegos de Era de Imperio, que cambia el ambiente. También tenemos la propiedad, que es el cambio, por ejemplo, de artefactos como motos, carros, en juegos como Mega Man, o algunos poderes en Mario. En la emergencia final son aquellas que definen el final o no finalizan un juego. Vamos a suponer en Metrópoli, al acabar el espacio, finaliza el juego. Los modelos de negocio son las ventas que ocurren en los mismos jugadores, por ejemplo en Era de Imperio, piedra, oro, hierro. Y la utilidad es la emergencia con que se utiliza el juego, por ejemplo en la mitológica puede ser para religión, geografía o política. Arquitectura del motor de juego serio emergente. Un motor de juego
según Vallejo, son todos los programas, librerías y framework para desarrollar los videojuegos. Aquí vemos la arquitectura motor de juego serio, donde la de más bajo nivel no pueden modificar la de alto nivel. El submotor de interacción se encarga de las propiedades, valores y la vida del personaje. El submotor físico se encarga de las reglas físicas dentro del videojuego. El submotor de video, los videos, animaciones, efectos especiales. El submotor de sonido, el sonido, la música, el audio. El submotor gráfico, las imágenes estáticas. Y el submotor de rendición, las imágenes en movimiento. Tenemos un sistema de emergencia del videojuego que se encarga de la dificultad en los enemigos del avatar, y un sistema de adaptación de videojuegos que se pueden modificar la velocidad o los poderes de la gente, y es la capa que se puede modificar de mejor forma. El submotor de inteligencia artificial es el que genera la inteligencia artificial en los personajes no jugables del videojuego, y el submotor de trama fue el creado por nosotros, que sirve para moldarse al contexto del salón de clase inteligente. El SAT, o Sistema Adaptativo de Videojuego, es una de las partes específicas del motor de juego serio emergente que se encarga de adaptar dinámicamente el juego serio emergente al entorno, con la intención de adecuar a sus necesidades y objetivos. El prototipo del motor de juego serio emergente utiliza dispositivos de renderización basado en la nube, donde el salón de clase inteligente es activado por el tutor estudiante. Los dispositivos, tanto la laptop, PC, tableta, celular, etc. Utiliza un emisor donde la gente juego serio emergente se va al BLE, que es la plataforma Moodle, al gestor de materia, el sistema académico y el sistema recomendador, quien genera la trama con los datos de los estudiantes. Luego, el gestor de videojuego, que se encuentra en su sistema emergente de videojuego, selecciona el repositorio objeto de aprendizaje, donde está agrega, duplay o merge. El juego serio utiliza el estándar de metadatos de objeto de aprendizaje long, el score, y generan los metadatos para el módulo gestor de juego serio emergente, donde aparecen varios juegos serios con temas diferentes. Alguno de ellos pasa a ACO. Si es bueno, va a la plataforma BLE Moodle y directamente al salón de clase inteligente. Si no, genera otros videojuegos que se pueden unir para obtener mayor visibilidad de la trama, y utiliza el sistema de eventos, gestor de escena y el storyboard, generando un juego serio emergente. Luego eso van a la plataforma Moodle, y de la plataforma Moodle utilizan las tres emergencias fuertes que explicamos anteriormente: la estrategia, secuencia y propiedades en el BLE o la plataforma Moodle, uniendo la trama del tema con el juego serio. Esto utiliza un navegador, ya sea Mozilla, Chrome, Opera. En el agente juego serio emergente, quien aparece como receptor al cliente online, en los proyectores de monitor, pizarra inteligente, VideoBit, en el salón de clase inteligente. En el caso de uso, se considera un salón de clase inteligente como el propuesto en Sánchez y otros, tal que el aula inteligente, todos sus componentes son modelados usando paradigmas de sistema de multiagente. Se utiliza el hardware como laptop, PC o cualquier otro dispositivo, y el software como plataforma inteligente, BLE, repositorio de efecto de aprendizaje y otros. El usuario entra a agente juego serio emergente, utiliza el juego serio emergente, dispositivo y proyectores. Luego la salida utiliza el BLE, que es la plataforma Moodle Sakai, y el repositorio de objeto de aprendizaje, donde hay libros, juegos serios emergentes, sonidos, imágenes, el sistema recomendador, posteriormente el sistema académico y el motor de juego serio emergente. Ya se funciona el salón de clase inteligente. En el caso de uso, utilizando el salón de clase inteligente, se parte de la hipótesis de que se está en una clase de matemática y se requiere definir un juego serio emergente, como en Altamira en 2018. Para ello se seleccionan 3 videojuegos de dominó con el objetivo de explicar y resolver los problemas de las fracciones. Entonces vemos el primer videojuego, que es el de fracciones, luego combinado y posteriormente combinado 2. Todo esto son los juegos serios del repositorio de efecto de aprendizaje agrega, del proyecto agrega.es. El SAT trabaja en la emergencia fuerte usando técnicas de inteligencia artificial. Primero, en la emergencia de estrategia utiliza el sistema clasificador difuso. Segundo, en la emergencia de secuencia utiliza el algoritmo de colonia de hormiga.
Y tercero, en la emergencia de propiedad utiliza algoritmos culturales. En primer lugar explicaremos la emergencia de estrategia de un videojuego, utilizando el sistema clasificador difuso, que según Chaffee y Abbatz 2017 es un tipo de máquina de aprendizaje que se basa en reglas difusas de la forma si, condición, entonces acción. Vemos el modelo del sistema clasificador difuso, donde el motor de juego serio emergente, que está compuesto por su motor de renderización físico, video, audio, etc., generan eventos. Estos eventos son procesados siendo el antecedente que se va a fusificar creando reglas difusas de 0 a 1. Luego se toman las decisiones que estaban a ser las consecuentes, se razonan volviendo al motor de juego serio emergente. Continuamos con la variable difusa. Los eventos de los submotores y las acciones en el juego serio serán definidas por variables que se miden de 0 a 1, o sea 0,1, 0,2 hasta 0,999. Vemos, por ejemplo, las acciones avanzadas que van de AA a 0, 1, 2, 3, etc., que pueden ser de ninguna, escasa, media o alta. Y los eventos físicos que pueden ser verdaderos, más o menos, y falsos. El primer paso que vamos a realizar será generar los eventos y acciones mediante el sistema clasificador difuso. Se establecen los diferentes tipos de eventos y acciones que pueden suceder en el juego con sus respectivos valores. El estado de agente difuso, vemos los eventos de entrada, que es el contexto del juego serio emergente, que son las fracciones. El evento físico, que son los movimientos de los números dentro del dominó, y las acciones de salida, donde tenemos acciones avanzadas que realizan un cálculo, acciones de movimiento para moverse. Segundo, en la estrategia se establecen los tipos de reglas para los contextos de juego serio emergente. Vemos la regla difusa. La primera regla es: si el contexto del juego es igual a matemática, entonces la acción avanzada es calcular. Segundo, vemos la segunda regla, que si es acción avanzada calcular, entonces el evento físico sería dato. Y la tercera regla, vemos si el evento físico es dato, entonces la acción movimiento es mover. Tercero, selecciona C por medio de la variable difusa. Aquí vemos la variable difusa de evento físico y el dato, que es 12 sobre 32 y 3 sobre 8, y la acción avanzada, que es verdadera o falsa. Vemos que la C es la verdadera. Ahora vemos gráficamente cómo el evento A y el B no funcionan. En cambio el C sí puede moverse el dominó, están en dos diferentes posiciones. El dominó se mueve para luego realizar la quinta acción, que es actualizar la regla. Se produce una nueva regla, que es la regla 4, que es el resumen de todas las reglas anteriores para actuar de forma más rápida. Si el contexto del juego es igual a matemática, es alto, y la acción avanzada a calcular es alta, entonces el evento físico dato es verdadero y la acción mover es alta. Esa es la regla difusa actual. Como segunda emergencia fuerte de secuencia tenemos el algoritmo de optimización de colonias de hormiga ACO, que está inspirado en la conducta de ellas para resolver problemas de optimización combinatoria, según Dorico. Las hormigas salen del nido para derribar los obstáculos y buscar la mejor vía y más rápida utilizando las feromonas, ya que al llegar de forma más rápida se devuelven más hormigas y ellas huelen esta feromona seleccionando la mejor solución. El algoritmo de ACO inicializa primero los parámetros, las feromonas y el grafo. Repita mientras no se cumple la condición de terminación. Se construyen las soluciones por las hormigas, que son una o varias soluciones. Luego se actualiza la feromona y donde aparezcan las hormigas se construye la mejor solución o la solución final. Para realizar este algoritmo, primero seleccionamos nuevos repositorios. Escogemos el nuevo repositorio Duplay, eligiendo varios juegos serios emergentes que pueden ser utilizados para el tema, y lo fusionamos con los juegos serios emergentes de agrega, que son 3, los de fracciones combinado y combinado 2. Luego, estos van a ser utilizados en el grafo, pero primero tenemos que utilizar los metadatos que observamos a continuación.
En la segunda búsqueda de nuevas tramas se extraen los metadatos de los juegos serios emergentes o tramas seleccionadas. En el metadato objeto de aprendizaje LOM se utiliza el título, lenguaje, descripción, palabra clave, y esto nos va a dar una puntuación, ¿verdad?, en total de todo de 0,826, que son los metadatos LOM. Tercer paso, la generación de nuevos juegos serios emergentes. Se crea un grafo usando los juegos serios emergentes nuevos de EduPlay y los fusiona con los 3 juegos serios emergentes en amarillo de agrega. Vemos que abajo tiene los metadatos que le va a servir a la hormiga para seleccionar el mejor camino. Y como cuarto paso tenemos la construcción de la solución por parte de las hormigas, quienes seleccionan los mejores caminos donde hay mayor dato, creando un nuevo juego serio emergente. Vemos el fracción equivalente, ecuación de fracciones y combinatoria 2 que tiene los datos más altos, creando el nuevo juego serio emergente. La tercera emergencia fuerte es la de propiedad, utilizando algoritmos culturales que, según Terán, son un complemento al algoritmo de computación evolutiva, usado para problemas de búsqueda de optimización en situaciones de poco o ningún conocimiento de dominio. Se utiliza el espacio de computación utilizando la función objetivo para evaluar el rendimiento de los individuos. Selecciona los mejores individuos utilizando operaciones genéticas para la mutación y el cruce. En el espacio de creencia se ajusta la actualización del espacio de creencia, y en el protocolo de comunicación utiliza la función influencia para influenciar el genoma de la descendencia y las acciones del individuo. La función adaptación acepta el nuevo conocimiento de los individuos, mejores individuos, utilizando la mutación y el cruce. El macroalgoritmo del algoritmo cultural es, primero, iniciamos t igual a 0, que es la generación de población inicial. Se inicia el espacio de creencia, se inicia el espacio de población con las posibles soluciones, se repite, ¿verdad?, la evaluación de los individuos de la población, de cada uno de ellos, se reproduce los individuos usando los operadores genéticos que son los de cruce y mutación y la función de influencia. Luego se actualiza el espacio de creencia usado en la función de aceptación para luego seleccionar una nueva generación de individuos. Ahí termina la repetición y termina el algoritmo. La tabla evolutiva cultural está compuesta por número de interacción, población de 3 individuos, espacio de creencia, tanto el conocimiento circunstancial y conocimiento normativo, donde la primera ejecución y segunda ejecución, SI es el hijo, el cual ocurre una mutación, y SH en la tercera interacción aparece un círculo naranja, es el resultado de esa mutación. Ahora bien, en el conocimiento circunstancial está compuesto por valores, parámetros, índice de ocurrencia y calidad. En parámetros SI, SH y LH es la primera ejecución de la primera interacción. Luego SI, LH y LI es la primera ejecución de la segunda interacción, y SH, SI y LI es la primera ejecución de la tercera interacción. Observamos que el índice de ocurrencia en el conocimiento circunstancial siempre va a ser 1, y la calidad en el conocimiento circunstancial va a aumentar 1, 2 y 3. En el conocimiento normativo los parámetros siempre van a ser iguales al conocimiento circunstancial, y límite inferior y límite superior aparecen números altos, ¿verdad?, que luego en la segunda interacción van a bajar 50% y en la tercera interacción bajan 50% más. Finalmente observamos cómo el SAT permite el comportamiento emergente en los juegos serios emergentes, tales como la aparición de ambientes, personajes, eventos, narrativa, entre otros, con el fin de adaptarse al contexto del salón de clase inteligente. Observamos cómo las estrategias pueden ser modificadas por el sistema clasificador difuso, igual que la secuencia de los ambientes pueden cambiar utilizando el algoritmo ACO, adecuándolo al contexto. Y en las propiedades observamos cómo los parámetros pueden ser cambiados por los algoritmos culturales y adaptados a lo que más se conviene. Como trabajo futuro, se desarrollará el sistema adaptativo de estrategia para juegos serios emergentes utilizando esa
sistema de clasificador difuso y el sistema adaptativo de parámetros para juegos serie emergente utilizando el algoritmo cultural. Gracias por su atención. ¿Preguntas?